Ha trabajado en Venezuela, Colombia, Argentina y México. Dramaturga, guionista de cine y televisión, cofundadora de la productora y agrupación teatral Tumba Rancho. Hablamos de la venezolana Karin Vallecillos. Karin ha participado para proyectos de MTV Latinoamérica como Niñas Mal y es guionista de la premiada película venezolana El Amparo. En su haber tiene una treintena de obras escritas, entre las que destacan Lo que Kurt Cobain se llevó, Cuentos de guerra para dormir en paz y Jazmines en el Lídice. Hablamos sobre la diversidad de la palabra en las múltiples plataformas, los nuevos paradigmas de la escritura y la necesidad de contar historias en H minúscula para cambiar la historia con H mayúscula. Pero calma, ya vamos a empezar con el 7º episodio de... ¿Qué dicen los ingleses? Tranquilo, Bobby, tranquilo, dicen. Te lo tomaste en serio, Karim. Te lo tomé en serio. Bienvenida, Karim. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro super podcast teatral. Esperamos que, sigan subiendo el número de views, la gente que nos sigue, que son todos apasionados del teatro, y por eso queremos agradecerles. Gracias por escucharnos y seguir este episodio de Los Ingleses Dicen Call. Yo soy Patricia Emerich. Y yo, Daniel Daneri. Y hoy tenemos a una súper invitada. Nos encanta tenerte aquí, Karin Vallecillos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Karin, cuéntanos, ¿dónde te agarró la cuarentena? ¿En qué rincón del mundo estás y qué has hecho en medio de toda esta situación pandémica? En Ciudad de México. Esto es muy raro porque aquí la cuarentena se decretó, pero cada quien hizo lo que quiso. Sí, ¿verdad? Fue como una sugerencia, como una acotación, ¿no? Bueno, ¿a qué se la agarró o no? Entonces, yo estoy así como ese meme de donde está Robert Downey Jr. así asomadito a la ventana, y dice, cuando tú crees que todo el mundo cuando tú eres el único que está haciendo la cuarentena. Pero bueno, nada, ha sido como un periodo extraño, porque en general también la gente que escribe nunca está muy suelta. Es como la cuarentena es como nuestra forma de vida en general. Entonces, claro. Nada, he seguido trabajando. Yo estoy trabajando ahorita en el cuarto de escritores de Luis Miguel, de la serie de Luis Miguel, así que igual hemos seguido trabajando, reuniéndonos. También estoy asesorando un proyecto de una serie policial, y también pues todo se hace vía Zoom. Zoom es así como la nueva herramienta. Y total, o sea, hasta le dan clases a Ivana, que tiene 2 años. ¿Ah, sí? Pues qué bien. Pero bueno, eso quizás puede ser un cliché, ¿no? Pero también ha sido como un momento también de leer, de entrar en contacto. Me ha parecido interesante que durante todo este año que había estado en México, pues no había tenido como mucha relación con la gente del medio, y de repente por todas estas cosas de los Instagram Live, de todo esto, como que entramos en contacto, y eso está bonito, ¿no? Sí, ha sido muy interesante como una situación que nos ha metido a todos en un espacio, en nuestro espacio que normalmente habitamos, ha terminado por generar nuevos tipos de conexiones y de enlaces, ¿no? Sí. Ha generado, sí, nuevas conexiones. Es muy interesante eso. Pero lo que tú dices es muy cierto, sobre todo porque ya hemos hablado, y yo en lo personal también he conversado con muchos artistas, donde realmente la cuarentena, más que generarles un asunto de angustia o de ansiedad, más bien como que los ha centrado y los ha dejado como una capacidad mucho más de meditativa, de foco creativo, donde se sienten más productivos, donde, quizás el día a día ya no los alerta tanto como normalmente ocurría antes de la pandemia. Entonces, en una situación de descanso y de reposo parecía ser que para todos los que estamos involucrados en el tema creativo ha terminado por ser muy positivo, de alguna manera. Sí, porque además también nuestras carreras, o sea, seas actor, director, escritor, está llena de mucho ruido, o sea, o uno siente que está llena de mucho ruido en cuanto a lo que tienes que hacer
alrededor de eso, ¿no? Entonces, como esta idea de que para tener relaciones tienes que ir a un estreno, tienes que ir para allá, tienes que conocer a alguien, tienes que estar como moviéndote constantemente porque sientes que si no te quedas en un lugar o si estás buscando trabajo, hay mucho ruido afuera, ¿no? De lo que supuestamente significa ser escritor, ser actor, ser director. Y lo que nos ha enseñado un poco esta pandemia es que uno puede trabajar con lo esencial, o sea, que lo esencial existe, o sea, que no es invisible para los ojos. Que no es invisible, exacto. Señor Antoine Saint-Exupéry. Vino una pandemia y entendimos que era lo esencial. Sí, porque realmente nos llenamos de ruido. Depresiones, las redes sociales. Yo, por lo menos, fue muy divertido porque justo cuando decretan la cuarentena acá en México, yo había decidido hacer como un mes sin redes sociales. Como un detox. Y entonces, así como, además no sé nada, porque no sé qué. Y de repente, un mes después me sentí como Unbreakable Kim Smith, porque cuando salí y entré en Instagram, la gente hacía TikTok y la gente bailaba. Y yo, ¿qué pasa? Mira, pero te has montado en esa línea virtual que estás haciendo en el sentido de que, bueno, dices que afuera hay como mucho ruido, pero de repente abruma un poco todas las posibilidades que nos está brindando la virtualidad. En nuestro caso, bueno, tanto en mi caso, por ejemplo, como productora, como actriz y también como periodista cultural, pues he tratado de no perderme nada de lo que pasa. Y en este instante, o sea, es que pasan, además, yo quería ver todo lo que pasaba en Venezuela, en Colombia, en DF, en Argentina, en España, ¿sabes? Y llega un punto en el que en verdad no sé si hay menos ruido o más ruido para algunos, ¿no? Sí, a lo que me refiero con el ruido es que a veces uno siente que la carrera está, o sea, por lo menos el escribir o muchas cosas del trabajo están afuera y dependen de los demás. Y al final depende de ti, ¿no? Evidentemente las redes sociales también uno siente como la necesidad de la gente de estar comunicada, de mantener contacto, de mantenerse vigente. O sea, es un tema interesante. Además que las redes sociales son bien como un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces te pueden ayudar, pero a veces te pueden atormentar muchísimo, ¿no? Pues si te da un ataque de FOMO. Total, lo vivo. Haciendo cosas menos yo. Entonces, sí. Creo que... y pasa, por ejemplo, a mí el año pasado, y yo decía, por favor, así cuando tú además si meditas y qué sé yo, y dices, tú tienes que agradecer, estás aquí, tienes trabajo, pero me sentía como muy fuera de pote ver todo lo que estaba sucediendo en Venezuela en el teatro y sentir que yo no estaba, o sea, como porque yo no estoy allí, yo quiero estar, yo quiero hacer cosas con mi grupo, que además es una de las elecciones del salir también, que es muy difícil generar lo que uno tiene en su país, porque uno tiene que establecer contacto con otro lugar, es decir, tampoco puedes hacer como un gueto, o sea, lo ideal de estar acá sería entender México, entender Ciudad de México, ver qué pasa, de qué hablarles. Y por otro lado, como la red de gente con la que trabajas, o sea, lo que yo construí durante tantos años en Venezuela, o sea, Jesús y Robert, por ejemplo, hacen teatro conmigo desde que yo tenía 18 años, o sea, eso es tiempo. Sí. Y entonces construir eso en otro lugar es complejo, ¿no? Entonces yo decía que por eso entendí por qué Gené, cuando cayó la dictadura argentina, salió así que ¡boom! Me regresé y eso que había fundado el grupo Toro el 80, pero también entiendes cuando la gente está dentro de su imaginario, forma parte de su proceso creativo. Y lo necesitas, ¿no? Entonces creo que el año pasado fue así como de mucha crisis en ese aspecto, porque si es que escribo aquí, qué hago aquí en relación al teatro, que es lo más vital, porque la televisión siempre, y Daniel lo sabe, que también hemos escrito juntos, tú puedes escribir televisión desde cualquier lugar, ¿no? Pero el teatro sí está relacionado mucho con tu entorno y con tu país, con tu ciudad incluso, ¿no?
Mira, voy a hacer un paréntesis para las personas que nos están escuchando porque me parece importante. Estás hablando de el Robert Calzadilla, el cineasta Robert Calzadilla, director del Amparo. Está hablando de Jesús Carreño, director y actor de la agrupación Tumba Rancho Teatro, que es la agrupación que conforma Karim Valecillos con, bueno, con otro grupo de gente también que han formalizado una agrupación muy importante para el teatro caraqueño. Y bueno, nada, de lo que hablas además me parece muy interesante, ¿sabes? Porque a mí la experiencia personal en estos días ha llevado, por ejemplo, a que la agrupación de la que yo formo parte, que es Esquena Teatro, esta situación nos ha llevado a unirnos de una manera muy extraña, ¿sabes? Porque yo estoy en Caracas, Basilio está en Asturias, Armando Álvarez está en la Argentina, y una pandemia nos ha obligado a unirnos para generar nuevo contenido, para generar una nueva plataforma que pueda, abrir espacios educativos, y nos hemos lanzado incluso a la aventura de hacer y de jugar con la plataforma para abrir una ventana también a que la gente, bueno, no pierda el tiempo, sino de que lo utilice y lo haga de una manera muy provechosa. Ahora yo te pregunto con relación a esto, ¿has pensado que estas plataformas, ya tú misma lo has dicho, o sea, Ivana, tu hija de 2 añitos, está recibiendo clases por una ventana virtual, o sea, más futurista imposible, o sea, esto que estamos hablando parece un capítulo de Black Mirror, exacto, somos los supersónicos. Ahora, entendiendo que esto de verdad nos está arropando y que yo creo que es una cosa que va a quedarse para el tiempo, ¿has pensado en nuevos métodos de escritura creativa pensando en esta plataforma? ¿Se te ha incendiado la cabeza de ideas? ¿Te has visto en una situación creativa pensando en Zoom o en cualquier otra plataforma de reunión que pueda ser utilizada para generar cosas nuevas? Porque realmente esto está generando cosas nuevas. Sí, creo que para todos ha sido como un sacudón, porque para todos, digo, tanto para los escritores de series, los escritores de teatro, ha sido un sacudón porque uno está como acostumbrado a una manera, a una forma, ¿no? Y creo que esto ha sido interesante porque nos ha puesto a cuestionarnos cuánto, digamos, qué es lo realmente sólido, qué es lo que realmente, o como decía Marx, que los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado que, bueno, que ya teníamos una forma, ya tenemos una manera de hacer las cosas y aparecen estas plataformas y además, en general, la suele aprovechar la gente que está más en contacto con eso, porque ahí es donde empieza también como la brecha generacional, porque empieza la gente, yo te voy a hacer teatro por Zoom, porque el teatro es una experiencia, viven. Entonces, y sin embargo, eso es lo que está sucediendo. Hace poco me pareció muy interesante. Yo estuve como en una clase para un colegio en San Antonio de los Altos y una de las niñas me dice que el grupo de San Antonio empezó a hacer también como sus obras por Zoom. Me dice, y les va más gente que cuando las hacían. Wow. Cuando las hacían en el teatro. Y te lo puedo asegurar. Porque además estamos en una necesidad constante de recibir historias, de contarnos historias. Porque precisamente eso es lo que hacen las historias. Las historias nos dan sentido, le dan sentido a nuestra vida. Y precisamente ahorita, donde todo se ha detenido, donde lo que tú pensabas que te daba sentido, que es el trabajo, por ejemplo, que es salir en la mañana, hacer tal cosa, las rutinas, se han detenido. Entonces tú dices, ajá, ¿y ahora cómo me explico? Si yo antes me explicaba en relación a lo que hacían y en relación a mi día a día, ¿cómo me explico ahora que no puedo hacer ninguna de estas cosas? Pues entonces también las historias están allí y creo que por eso han surgido experimentos interesantes, a veces otros no tan afortunados, pero creo que es una necesidad absolutamente humana y creo que la escritura también tiene que adaptarse y no como a veces hay gente que inmediatamente dice, ay, vamos a hacer una serie web, o una serie por Zoom, o una serie de tal, pero lo hacen con la estructura vieja, no sé cómo explicármelo, lo hacen pensando que vas a hacer otra vez, ay, vamos a diagramar, vamos a esqueletear, vamos a tal, sin darte cuenta que es una plataforma absolutamente diferente,
que te está exigiendo otro mecanismo de comunicación y de escritura también. Entonces creo que lo interesante es abrirse en estos tiempos, o sea, abrirse a todas las posibilidades. Como te digo, yo nunca he estado más conectada con la gente en este último año que ahorita. Entonces creo que es una gran posibilidad, y para los escritores también, de entender dónde están las historias, cómo se cuenta algo interesante, donde tienes todos los personajes en pantalla. Donde antes se habían hecho esos experimentos, pero más por juego, como hay esta película donde matan a todo el mundo por Skype. Unfriended. Sí. Buenísima, buenísima. Pero eso la gente lo decía y era como un experimento y como que, qué bueno, ¿no? Pero ahora eso es parte de nuestra vida. O sea, eso es lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido ha sido interesante los que han generado también personajes a través de las redes sociales, han generado como su discurso, su narrativa a través de las redes sociales, y eso es un aprendizaje para quienes, y me incluyo porque vengo escribiendo, por ejemplo, televisión desde hace mucho tiempo. Es un aprendizaje para quienes pensamos que las formas ya existen y que no hay nada nuevo. Y fíjate lo que sucede, ¿no? Y Karin, tú además, que lo estábamos comentando antes, tú tuviste 2 procesos migratorios, ¿no? Porque tú antes del DF, ¿dónde estabas? No sé si estabas en Chile o... No, es que fue muy raro, porque yo estudié guión en Buenos Aires, pero hace muchísimo tiempo. Yo me fui en el 2009 a estudiar guión a Buenos Aires, pero en ese momento uno sí tenía la certeza de volver a algo, ¿no? Entonces yo regresé a los 2 años, o sea, yo ni pensaba quedarme en Argentina. Y justo, bueno, regresando, armamos todo el proyecto del amparo de la película. No había como esa sensación de quedarse, que creo que sí. Yo recuerdo que cuando yo me vine a Ciudad de México el año pasado, fue muy rápido y sucedió en un momento difícil para nosotros, porque Robert estaba hospitalizado, pasaban muchas cosas en ese momento. Y yo como que no caí en cuenta, pero esta vez en diciembre fui a Venezuela y regresé, y cuando regresé me privé a llorar. O sea, cuando yo entré aquí al apartamento me puse a llorar, y yo le decía a Nela, que es la productora del Amparo, no entiendo por qué no lloré el año pasado. Y me dice, bueno, porque estás más consciente de que nada es definitivo, pero pues sí, que estás tomando una decisión que es quedarte, ¿no? Y eso como que te cae la locha de repente. Ajá, estoy aquí. O sea, no estás de tránsito, no estás, vine por escribir Luis Miguel y me regreso, no, sino que además también para mí es una dualidad muy, muy, muy difícil, que es que escribo televisión y me gusta mucho escribir televisión, y me gusta el teatro, y el teatro es un hecho local y la televisión es un hecho global. Entonces, por ejemplo, en el caso de la televisión, se está haciendo todo aquí. O sea, en Ciudad de México se está haciendo todo, lo que quieras. Telenovelas, series, no sé qué, aquí está HBO, aquí está Netflix, está Amazon, está todo. Sí. Eso es una locura. Además que es como, digo, jamás en la historia uno escuchó esta frase: es el mejor tiempo para ser guionista. O sea, aquí todo el tiempo está, tú conoces un guionista, ¿sabes un guionista? Pero en Ciudad de México, como tienen el sistema de cuarto de escritores y trabajan como a la gringa, tienes que estar aquí. O sea, no es como antes, que uno podía estar en Venezuela y alguien, por lo menos cuando yo escribí Niñas Mal, yo estaba en Argentina, pero el otro escritor estaba en Venezuela, o sea, no había ningún problema. Pero aquí trabajan con sistema de cuarto de escritores, muy al estilo norteamericano. Entonces necesitas estar acá, no puedes decir, bueno, incluso los escritores que son de otras regiones del país, cuando escriben se tienen que venir. Yo ahorita estoy en un laboratorio de contenidos y hay un escritor que es norteño, que es de Monterrey, y él dice, cuando tengo que trabajar, pues me toca irme mis 4 meses a Ciudad de México y ya está. Pero es porque lo exige. Entonces es como muy raro para mí esa dualidad, porque el teatro me exigiría estar más en mi país, pero la televisión, que me gusta hacerla y que siento que es poderosísima y que ahorita es un gran momento para tomar control de ciertas narrativas, pues está sucediendo acá. Entonces como...
Y no, mira, todavía somos los supersónicos, pero no tenemos el don de estar en dos partes a la vez. Todo esto que dices además me genera como muchas cosas, me plantea como muchas interrogantes, ¿no? En principio, bueno, que sabemos que escribir teatro sí es un hecho local y es regionalista porque un poco nuestros intereses y nuestros temas tienen que estar abocados a lo que sentimos en el espacio que habitamos, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ese espacio, y a partir de ahí, bueno, van floreciendo los personajes, van floreciendo las historias, los temas, los conflictos, todo lo que termina siendo la narrativa teatral. En el caso, como tú bien lo dices, el medio televisivo es un medio global y tienes que escribir para algo mucho más masivo, algo mucho más que tenga que conectarse universalmente con el pensamiento y con las ideas de otras personas. Pero entonces es interesante porque es una bonita metáfora que en definitiva estás viviendo las dos experiencias, o sea, estás escribiendo para mucha gente cuando vienes de escribir para grupos reducidos de gente. Eso termina como generando como una dualidad muy, muy interesante. Y lo que me generaba esto era preguntarte, o sea, ¿cómo te has acostumbrado a escribir? ¿Habías vivido antes la experiencia de enfrentarte a un cuarto de escritores, de tener que compartir las ideas, de tener que, bueno, ponerse todo el mundo de acuerdo? Porque sabemos que el trabajo del dramaturgo es un trabajo mucho más solitario, es un trabajo mucho más interno. Entonces, claro, aquí hay también está el otro contraste, ¿no? Sí, además, por ejemplo, yo escribí mucho telenovelas en RCTV cuando existía el canal como estructura, como forma, como espacio además. Y sí, uno solía ir a reuniones, pero ¿qué pasa? En ese caso, como el jefe de escritores o el escritor principal, siempre te guiaba, o sea, tú no era como... te ofrecía una diagramación y tú la leías o la leías con él, o él te decía, mira, esto va hacia allá, esto va para acá, pero él tenía como todo el control. A lo mejor tú le podías sugerir algo o preguntarle algo, pero no es esto, que para mí es muy interesante, que es que estás en un cuarto de escritores y hay un head writer, hay un jefe de escritores, pero se necesita de ti para generar ideas, para solucionar problemas. Y eso como escritor te obliga a tener otra habilidad que uno no desarrolla, que es una habilidad social, absolutamente, que es empezar a entender cuándo callarte, cuándo hablar, cuando ya no es tu momento de pichar una idea, o cómo recibir una nota, no quiero decir negativa, pero no una nota que te agrade de lo que acabas de decir. O sea, cómo te está exigiendo muchas cosas que uno en la soledad, o sea, cuando yo escribo una obra de teatro y no hay nadie diciéndome, no, pero yo creo que ese diálogo no está. O lo hago yo misma, ¿no? Me desdoblo. Claro. Pero no hay otra persona diciendo, no, creo que esta escena la tienes que cortar ahí. Quizás cuando se enfrenta al trabajo con el director, pero ya eso es otra cosa. Pero aquí es durante el proceso de escritura y que te obliga precisamente a generar una personalidad dentro de un cuarto de escritores. Porque ¿qué pasa? Si eres el escritor, que puedes tener una idea brillante, pero eres insoportable, o sea, pero estás todo el tiempo, pero esta es la mejor idea, y obstaculiza el trabajo, mira, no importa que seas Aaron Sorkin, o sea, no le sirves al escritor. Claro. O sea, no le sirves porque estás deteniendo, le estás obstaculizando el trabajo. Si por el contrario también eres demasiado tímido, que dije, aquí aposté a mi venezolanidad, porque yo en general soy tímida, aunque la gente no lo crea. Entonces, si eres muy callado, si tampoco aportas, si también no le sirves, porque claro, puedes escribir como, no sé, como los dioses, pero si dentro de la dinámica del cuarto tampoco estás aportando, pues no le sirves al escritor. Entonces, es como aprender otra manera de ser también, o sea, aprender cuándo puede ser pesado, cuándo no, o sea, además que es rarísimo porque independientemente de que, por ejemplo, la televisión sea un poquito más impersonal, a la hora de la verdad, todas las ideas vienen de ti, o sea, todo lo que tú produces es tuyo y tiene algo personal. Tiene algo emocional. Así sea Luis Miguel, estás hablando de Luis Miguel, si te ocurre una idea, cuando se te ocurre una idea, tú estás dando algo de ti. Y si la persona te dice,
no. Tú tienes que aprender a recibir ese no. Ese no. Y decir, no era la idea. O de repente, nada, escribiste y tú dices, esta es la escena que yo digo, mira, la gente la va a reproducir así en Netflix, así va a decir, me encanta esta escena, y te la quitan. Y te dicen, no. Y te dicen, es doloroso también. No, duele muchísimo, pero también es como aprender a tener como una especie de coraza que te dice no es personal. Porque también puedes pensar, y creo que eso a veces a los escritores les afecta, que es pensar que te están agrediendo a ti como escritor, sino bueno, a lo mejor esa idea, y a lo mejor no funciona en este momento, pero funciona en otro. O es lo que decía mi jefe, no olvides los huesos, porque él dice que a veces los escritores somos como perros con huesos, así, este es mi hueso. Exacto. Y entonces él dice, no olviden su hueso, porque a lo mejor dentro de una semana, a lo mejor ahorita yo no, porque también eso es otra cosa, somos seres humanos los que están allí. Entonces a lo mejor ese día el escritor no lo vio, no sintió que, pero a la semana dice, sí, ¿sabes qué? Eso que habías dicho hace una semana me funciona. Pero si generaste como animadversión hacia la idea, pues no va a entrar nunca, ¿no? Entonces, claro. Y tampoco se trata de un juego baloncesto de ver quién encesta más. O sea, tampoco es que yo encesté 5 canastas en este capítulo, ¿no? O sea, a lo mejor es una, pero es la que pero vale y es importante. No sé, es como... Claro. Es otro aprendizaje. El equilibrio. Quiero volver a lo que estabas comentando también antes acerca de la localidad, ¿no? Porque tú pasas de Caracas, con todas las cosas que tiene vivir en Caracas, con todo lo caótica que es, pero te vas al DF, que tampoco es Holanda, ¿no? Es una ciudad compleja, es una ciudad en la que también te enfrentas a muchísimos factores, te enfrentas al poder, te puedes enfrentar a la censura, te enfrentas al mismo caos de la ciudad. ¿De qué estás escribiendo allí? ¿Cuáles son esas historias que estabas comentando antes que te tocan y que te están haciendo moverte a ti como dramaturga y como escritora? Fíjate que cuando vuelvo como a Buenos Aires, cuando yo decidí escribir algo en Buenos Aires, escribí Cría de canguros, que es una historia de gente que se va. Y ahorita que estoy en Ciudad de México, también es algo lo que me conmueve es el tema del emigrar, del irse, que además para los mexicanos también es bastante común. Sí, sí. Porque les toca hacerlo. Es como eso, los venezolanos no venimos a México y los mexicanos se van para Estados Unidos, y así vamos. Sí, bueno, y que tienen una historia de esa... parte, pero que ellos viven en el mejor país del mundo. Sí. Total. Pero sí es como de la añoranza, de la nostalgia, desde donde yo puedo escribir en este momento. Porque también escribir es entender una forma de pensamiento, o sea, el lenguaje. Nada más, a veces uno no se da cuenta, uno dice, todos los latinoamericanos nos parecemos, sí. Es verdad que hay una base, como una falla de una falla de origen. Sí. Un error 404. Exacto, sí, hay uno ahí. Porque la corrupción, el desmadre, el clasismo, todo, o sea, Argentina, Perú, Colombia, o sea, Venezuela, o sea, todos. Bien. Pero la manera en cómo eso se verbaliza es absolutamente diferente. La manera como eso se hace, el lenguaje es diferente. Entonces, ahí sí tienes que entrar en conocimiento. Y ni siquiera, fíjate, a veces uno piensa en cosas muy, muy sencillas, pero que hablan. O sea, los mexicanos nosotros les parecemos rudísimos, los venezolanos. ¿Por qué? Rudísimos. Sí, porque los mexicanos son todo lo contrario a lo que uno piensa. Es decir, el DF es gigante, pero la gente es calmada. Usted va por la calle y la gente va calmada, y uno va así, porque el caraqueño es como... Sí. No sé por qué uno siempre está como apurado. Uno tiene que llegar a un lugar. Y entonces uno va así, y los mexicanos van caminando con aquella calma. Son súper educados. Entonces, claro, un mexicano te pide algo y es, por favor, ¿podrías pasarme la sal? Que es un venezolano, pásame la sal. Por favor. Dice él, por favor, como al final, ¿no? Exacto. Entonces, para esos son ruidos reales, naturales de mi hija. Tenemos fondo musical. Entonces, todo eso implica a la hora de escribir entender una manera de pensar.
yo siempre lo digo, algo tan sencillo como cuando los venezolanos no escuchamos algo y queremos que nos lo repitan, uno dice, bueno, o perdón, por lo menos, perdón, ¿qué? Los mexicanos dicen mande, te dicen mande. A mí eso me impactó la primera vez porque es como, la manera como construyen las frases. Eso es una forma de pensamiento, una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, para poder escribir así y entendiendo su contexto y entendiendo todo, pues tienes que estar mucho tiempo y estar muy atento, ¿no? Entonces, por eso siento que todo lo que me mueve a escribir en este momento tiene que ver también con la nostalgia y con el desarraigo, que es lo que sí siento, que es lo que sí puedo traducir o intentar traducir en mi venezolanidad. Porque también a veces no quiero... es que como hay tipos de escritores también. Hay escritores que desde que su pluma es más universal, o sea, Chocrón, pienso, ¿no? Gustavo Hoy. O sea, como gente que está como en todos lados. Pero yo siento que a mí siempre me tocó como la intraducible yuca. O sea, yo siento que yo soy como de la raíz así, cabruja, Helio-Palencia. Sí. Yo siento que soy como de esa rama. Y, por supuesto, cuesta a la hora de estar en otros espacios. Claro. Y conseguir eso que te resuena tanto cuando escribes en Venezuela, que es como, yo sé dónde está mi público, yo sé a quién le voy a hablar, claro, y qué le voy a decir. Pues se trata un poco de abrazar la idiosincrasia, ¿no? En este caso tendrías como que bañarte del pueblo mexicano para sacar esa gracia que está efervesciendo por debajo de lo que es el mexicano en sí mismo, que es lo que hacía Cabruja, que es lo que hacía Helio, que es lo que, bueno, nuestros dramaturgos más reconocidos justamente por eso, porque sabían retratar lo idiosincrático del venezolano. Sí, entonces creo que para entender eso en otro país, pues tienes que estar muy, muy, muy atento. O sea, tienes que estar, porque uno puede hablar, fíjate que ahorita con todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos hubo como toda esta discusión del racismo yo pensaba, el racismo en Venezuela. Aquí también hay racismo. En este momento la fauna. En este momento Ivana está llorando. Yo pensaba, el racismo existe en México, pero viene desde otro lugar, porque tiene que ver con los pueblos indígenas, porque tiene que ver con otra cosa, que no es necesariamente, además México fue un virreinato, Venezuela una capitanía general desastrosa, digamos que la representación del racismo viene desde otras formas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay como entender, como empaparse. Y si estás muy atento, sí lo vas logrando. O sea, cómo reaccionan ante las cosas, cómo son... como a lo mejor nosotros somos un poquito, precisamente creo que por ser capitanía general y no saber de quién manda quién, pues somos... No éramos ni virreinato. Exacto, nosotros éramos así, un sitio donde una gente iba de paso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como no sabemos quién es el jefe nunca, pues a todo el mundo lo tratamos, que fue lo que hablaba un poco con Solveig Hugenstein, porque vamos a dictar un taller en Trasnocho, pero de dramaturgia, pero tomando como base el tema del racismo. Yo recuerdo que ella decía, no, lo que nosotros pensamos que es tolerancia es informalidad. O sea, nosotros lo que creemos que es que, no, aquí toda la gente se trata igual, no es tolerancia, o sea, sino que como somos, flaca, pásame esto, negrito, un café, pensamos que todos somos amigos y todos somos iguales, y no es así. Entonces, eso es interesante verlo, porque eso lo hace el hecho de que hayamos sido una capitanía general donde nadie sabe quién manda, pero aquí sí. Entonces, aquí sí sientes el poder de la clase, aquí sí sientes la sumisión. No hay esta cosa como medio alebrestada que tenemos los venezolanos, pero es porque ellos sí tienen conciencia, igual que en Perú, por ejemplo, que estuve una temporada en Perú, y en Colombia, donde sí hay una cosa clara de quién está arriba y quién está abajo.
Por eso es que incluso hasta los mexicanos han podido de alguna forma cultivar la figura del héroe, ¿verdad? O sea, ellos tienen una figura tan representativa por eso, y pienso cosas tan icónicas y populares como el zorro, como el santo, que los han convertido además, bueno, no sé, sí, el zorro y el santo son como dos íconos muy representativos de lo heroico. El Chavo del Ocho también. Ya, el Chavo. El Chapulín Colorado. El Chapulín. Bueno, y es un héroe al final también. El para Chapulín es una suerte de héroe, sí, claro. Sí. Y sí, un antihéroe. Era como un antihéroe. Exacto. Yo me acuerdo cuando Animaniacs sacó Fenomenoide y yo le dije, no, Latinoamérica ya lo hizo antes. En Venezuela más bien estamos, en vez de trasladar la figura heroica, la fantasioso, nos hemos quedado atrapados en el héroe real, ¿no? Y tenemos la figura heroica estampada en la cabeza, con el Miranda, con el Bolívar, con tantos otros. Pero sobre todo con el Bolívar, ojalá fuera el Miranda. Ojalá fuera el Miranda. Sí. Ojalá fuera el Miranda. Y nos quedamos allí se quedó. Porque Miranda era un tipo fuera de serie, ¿no? Como un ciudadano del mundo, un tipo que está en el arco del triunfo de la revolución. No, nos gustan los héroes como Bolívar, que son así como, bueno, yo estoy así, yo estoy en el país porque me dio la gana. Y Cari, me recuerdas muchísimo, bueno, cuando estuve leyendo las entrevistas para retomar tus entrevistas que habías dado cuando salió la película El Amparo, que por cierto tuve la fortuna de verla aquí en Casa América y no lo podía creer, o sea, creo que fui 2 veces porque yo pensé que nunca la iba a poder ver y resulta que aquí, bueno, hay un espacio increíble que se llama Casa América, seguramente sabías que se iba a proyectar allí y bueno, los que pudimos tuvimos esa suerte. Y en ese entonces, ya cuando salió, pues dijiste una frase muy poderosa a los medios que tituló una de las entrevistas que decía, nadie está libre de ser víctima del poder. Y hablando de todos estos héroes que me estás comentando, recuerdo toda esta historia del Amparo, todo lo que escribes, que es un hecho real además. ¿Cómo ves, bueno, ya con toda tu experiencia allí en DF también, cómo ha sido a lo largo de tu carrera como dramaturga, escritora de cine y de televisión, tu relación con el poder? Bueno, es una relación compleja, porque además en Venezuela uno lo siente, o sea, es algo que está presente constantemente, o sea, existe la censura, existe el cierre, bajan una obra fácilmente, o sea, uno sabe que el poder está allí y se materializa, ¿no? En el caso de un país como México es más silente y es más peligroso porque no le ves la cara, o sea, no lo ves actuar, pero sí sientes la sumisión ante el poder, ¿no? Y el miedo, quizás. Entonces, es como una forma diferente. Nosotros quizás porque lo tenemos más a flor de piel, o sea, si fuiste a una marcha, sentiste el poder. Es más, cuando quieres comprar algo y no puedes, sientes el poder. O sea, cuando... Cada instante, en el momento que tú quieres, no sé, ver televisión y no está el canal que te hubiera gustado ver o no, pero no está, sientes el poder, ¿no? Y creo que para nosotros el Amparo fue muy extraño porque el Amparo, el hecho en sí, fue en algún momento alguna de las banderas de la revolución. O sea, porque era como una de estas metidas de pata de lo que llaman ellos la Cuarta República, ¿no? Entonces, para ellos el Amparo y el Caracazo, ¿no? Son como estas banderas de el pueblo alzándose en contra. Pero a la hora de la verdad, cuando nosotros fuimos a proyectar el Amparo y cuando empezó como todo el proceso, porque además el Amparo fue... iba a decir patrocinada, mira tú. Subsidiada porque existía el SENAC en ese momento y se produjo con dinero del SENAC. Y uno siente, porque cuando íbamos a estrenar en San Sebastián dijeron, ok, antes de estrenar en San Sebastián queremos verla, el ministro de Cultura la quiere ver. Y yo dije, ok.
O, por ejemplo, yo recuerdo, pero además de una tontería de la vida, cuando, digo tontería porque era el Facebook, cuando sucedieron los hechos en el Junquito, yo hice como un paralelismo entre la masacre del Amparo y lo que pasó con Oscar Pérez, y cómo era la diferencia entre un tiempo donde los medios pudieron entrar, donde incluso así digas que era porque la gente de un OBC quería, como dirían, que querían chingarse a Lucinchi, lo que sea, por lo que haya sido, pero los medios pudieron entrar, pudieron transmitir, le pudieron dar voz a esto, y como aquí nosotros no sabíamos nada, era completamente distinto. Y me llamaron, o sea, un día me llaman y me dicen, mira, la gente del SENAC quiere que tú comparezcas ante ellos para que le expliques por qué tú posteaste eso. Y le digo, bueno, porque es mi Facebook, y yo en mi Facebook pongo lo que quiera, ¿no? Más o menos. Te llamaron para que fueras y todo. Sí, a mí y a Ignacio Márquez, el director del Inca, también por algo que había dicho en yo no sé dónde. Y bueno, al Inca le fue, bueno, ni hablar. Y yo dije, y en ese momento sentí miedo, o sea, sentí miedo por muchas cosas, ¿verdad? Porque yo dije, ya va, o sea, ¿qué pasa? A veces uno está tan enfocado en hacer que uno pierde de vista a veces que nosotros tenemos el poder aquí, ¿okay? Sí. No aquí, como lo tienen los mexicanos, que es como que tú crees que estás libre, pero está aquí, ¿no? Sí. Pero claro, si intentas ir hacia allá, sí te das tu tortazo, pero nosotros lo tenemos aquí. Sí. Y qué visión, ¿no? Qué imagen. Y hay que escribir sobre eso. Fuerte. Mira, bueno, cambiando un poco de tema. ¿Has visto teatro mexicano? Si supieras que yo estaba como renuente, porque además el teatro que uno ve muy, el más visible es el teatro que está en todos lados. O sea, es como Doctor, los monólogos es como una franquicia, así como McDonald's, ¿verdad? McDonald's, Starbucks, Doctor, los monólogos de la vaina. Totalmente. Entonces no lo he visto, no he visto nada de acá, y siento que es porque estaba un poco renuente a como entrar en contacto con cosas mías. Okay. Pero sí he leído dramaturgia acá. Tuve la suerte de con Paulina, que es una de mis compañeras de Luis Miguel, ella es dramaturgo también, y me ha pasado cosas de tanto, digamos, como clásicos de ellos, como sus Cabrujas, sus Chocrón, hasta los que están escribiendo ahorita, como Alejandro Ricaño. Entonces creo que he entrado más por la lectura que por el performance. Mira, Karim, en algún momento también en esta entrevista, no recuerdo cuál, pero es una cosa que suelen decir los escritores, ¿no? Que el acto de la escritura es anónimo, que el anonimato es algo que caracteriza, y la invisibilidad es algo que caracteriza a los escritores. Yo es algo ya en lo que no creo mucho, porque estos nuevos medios ahora visibilizan hasta el hijo de la vecina, ¿no? Entonces sí. Ya nadie es invisible, ya nadie es anónimo. Pero ¿sigues pensando en el carácter invisible del escritor? ¿Crees que todavía sigue teniendo esa facultad, por decirlo de alguna manera, esa invisibilidad? Como te digo, es lo que hablamos del ruido. El ruido de la afuera te obliga a estar presente. Es como... No. Te obliga a estar en redes sociales, te obliga a escribir. Puedes que no lo hagas, pero hasta las personas que yo conozco que son más hurañas y son más ensimismadas han terminado porque es una manera también de comunicar, porque de dónde va a saber la gente de dónde está tu trabajo si no lo comunicas, ¿no? Y sí creo que ha roto un poco con esa mitología de, bueno, yo escribo para 5 y si esos 5 me escuchan, yo soy bien, ¿no? Porque a la hora, la verdad, no es que uno está lanzando un grito al mundo y uno quiere que el mundo escuche, o sea, y es un buen ejercicio como a salirse de esa falsa humildad también, de esa falsa coraza de
de yo estoy aquí chiquitico en mi universo. Uno sabe que es poderoso, contar historias es muy poderoso, que las historias las historias con H minúscula cambian la historia con H mayúscula y no al revés, como la gente piensa. Entonces, asumir esa responsabilidad con el ego que conlleva, o sea, digamos, el ego en el sentido de entenderte como que tienes que ser una persona que comunique, que esté asequible, que la gente pueda conocerte, es parte de entenderse en este nuevo universo. O sea, ya uno no puede ser Faulkner. ¿Por qué? Porque Faulkner no vivió o sea, a lo mejor si Faulkner estuviera en esta época tendría Instagram, o sea. Claro. ¿No? Sí. Quiero imaginarme. No me quiero imaginar. Imagínate el Instagram del Marqués de Sade, eso sería una maravilla. No, es maravilloso. Él estaría en OnlyFans, cantando. Total. Con una cuenta en Pornhub. El más millonario de OnlyFans. Y es lo que a veces la gente también mitifica mucho, porque la gente le habla, bueno, de los escritores, de Chekhov, de Shakespeare, no sé. Pero ¿qué sabes tú cómo se comportaría en este momento? Yo recuerdo que Cabruja decía, si Shakespeare escribiera ahorita, escribiría telenovelas. Claro, porque total. Escribía para la gente, o sea, no escribía para la élite. Entonces, uno a veces tiene que reconciliarse un poco con el ser social, más en estos tiempos, más donde importa, y donde también, que el otro día lo cité, como le dijo el tío Ben a Spider-Man, o sea, donde tienes un gran poder, pero también tienes una gran responsabilidad. Son tiempos de controlar lo que dices también, donde no es tan fácil poder decir, ay, qué chiste, no fue un chiste, ¿no? Como ahorita pasa con temas como que están latentes allí, el racismo, la homofobia, o sea, ya no puedes escudarte con que, ay, pero fue gracioso lo que estaba diciendo, no, porque eres poderoso, porque tu voz se replica, porque hay gente que te toma como ejemplo, sí. Porque hay gente que te cita, entonces hay una responsabilidad social mucho más grande, o sea, yo me imagino que en su época, imagínate Oscar Wilde, podrían decir lo que les diera la gana, pero ahora sí entiendes que las historias cambian formas de pensamiento, que las narrativas influyen en tu manera de ver el mundo. Entonces, tienes que saber, ¿no? Que es bueno, lo cita Fito en su canción, que cuando Dios te da un don, también te da un látigo. Entonces, es Truman Capote. Y es entender que ese don sirve también para transformar la vida de los demás, y tienes que ser consecuente con eso, ¿no? Entonces creo que ya no es esta cosa del escritor solitario e invisible, pero sí, cuando yo digo también a veces que por lo menos en el guión, sí, yo siento que el dramaturgo tiene una suerte, que es que digamos, la obra de teatro, lo que sobrevive es el texto, porque el montaje, pues, bueno, al menos que lo graben, y sin embargo, o sea, el teatro grabado es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que sobrevive es el texto, y por lo tanto la dramaturgia ahí cobra un poder, pero, por ejemplo, en el caso del cine y en el caso de la televisión, lo que sobrevive es el producto, lo que nace, o sea, ya el guión quedó atrás, o sea, el guión quedó en una oficina, el guión tal, lo que tú ves, a excepción de la gente que nos gusta leer guiones, pero lo que tú ves es la película. Nadie ve la película y dice, ay, voy a leer el guión, a ver qué. Total. Sobre todo si la película te gustó mucho. Si la película te gustó mucho, te dicen, y si leo el guión y resulta que me doy cuenta que el guión no. Que fue el director el que la arregló. Sí. Que incluso pasa hasta en teatro, porque hay directores que hacen, bueno, creo que es una frase que tú una vez se la asignaste a Orlando Arocha con Los huesos de Shakespeare, ¿no? En algún momento le llegaste a decir a alguien, es que Orlando Arocha es de esos directores que te hacen lucir más inteligentes. Sí, absolutamente. La gente iba a ver Los huesos de Shakespeare y era, wow, mira la lectura que le hizo Caribe a esto. Es un trabajo en equipo al final. Claro, pero también esa es la inteligencia, eso lo decía Janet, de quién te dirige. O sea, como
tú tienes que buscar a alguien que te enaltezca. Claro, totalmente, claro. Porque que no te dejen solito allí, porque es muy raro, y en el cine puede pasar, pero no tanto, que tú reconozcas una gran idea, pero digas, no, aquí el director no supo. Es muy difícil, porque ya el producto está. Claro. A menos que sea como inteligencia artificial, que todo el mundo decía, ya le echaron a perder el guión a Kubrick. Pero porque sabía que no había escrito Kubrick. Pero en general no puedes saberlo. O puedes decir, bueno, a lo mejor esta historia iba por algo bueno, pero la echaron a perder los estudios o los productores. Difícil saberlo. Sí. Entonces, lo que pasa, lo que está pasando, me hiciste recordar de repente lo que está pasando ahora con Lo que el viento se llevó, que fue censurada por HBO. Bueno, ellos la sacan primero, entonces es como... Bueno, un poco lo que estás comentando. Esto responde a otras cosas que además es difícil. Nosotros lo estuvimos hablando en el podcast que nosotros tenemos del guión, que las respuestas a veces son muy superficiales. Porque había un amigo que decía, no, claro que sí, tenían que sacarlo, porque, bueno, no así, pero dijo, porque no es una versión romantizada de un genocidio. Ajá. Pero si tú la sacas, la gente no la ve más. Y ni siquiera puede decir que es una versión romantizada del genocidio. Además que además es típico los efectos rebote, ¿no? Eso es como la dieta. Sí. Comes todo el tiempo piña y te metes una pizza y engordaste. Ajá. Ellos agarran, sacan y entonces en Amazon se disparan las ventas. Y la gente que está viendo en Amazon no la está viendo comentada. Entonces empiezas a hacer de bandera como con Lo que el viento se llevó, no te metas. Entonces terminas haciendo que la gente defienda algo que es indefendible en el... Lo que el viento se llevó. Y terminas defendiendo algo que no es que no sea defendible, sino que es un producto de una época y que tiene todo un contexto y que lo importante, y era lo que yo decía, si HBO quería dar una respuesta inteligente a eso, obviamente ahorita no por el coronavirus, o quizás sí, era, bueno, vamos a agarrar Lo que el viento se llevó, lo vamos a llevar a todas las salas de cine del país, ¿verdad? Y vamos a llamar a Spike Lee, a fulanito, a Perencejito, no sé, a Jordan Peele, a no sé qué, a Shonda Rhimes, a toda la gente que vengan y hablen con la gente antes de ver Lo que el viento se llevó o la comenten. Y entonces ahí sí generas una discusión importante sobre el hecho artístico. Pero si no, la estás dejando solita, sí. Y ahora se la estás dejando solita a la gente que la está viendo por Amazon y no está entendiendo por qué. Y entonces van a decir, viste, los negros hablan y entonces quitan. Se genera un efecto diferente. Sí. Un rechazo que como ahorita, por ejemplo, también el Oscar dijo que ahora iba a tomar en cuenta para las películas que ganaran el Oscar el tema inclusivo. Pues ya yo te puedo imaginar la gente que está diciendo, bueno, no todas las películas tienen que tener un negro. Bueno, eso lleva años ya pasando, ¿no? Tiene años, pero no pasa, porque fíjate que desde que ganó el Oscar Halle Berry, hay que echarle. Sí. Bueno, claro. Sí. Pero bueno, está Moonlight, está Get Out, otras. Pero igual, como que genera el efecto a la inversa. Y lo que te está diciendo la gente no es ponme un negro en la película, sino dale chance a un guionista negro que escribe una historia de él, como Moonlight, por ejemplo, o eso, como Get Out. Sí. Dale chance, porque ahí va a salir algo donde no es puesto, donde no es artificial, donde no es porque, bueno, hay que cumplir, hay que tener un indio, un negro, un chino, un blanco. No. Está cumpliendo con su... pero tiene que ser desde la raíz, desde darle al guionista, darle un director que cuente sus historias, para que tú veas que no va a sonar forzado, que no va a sonar a que, bueno, este es el Oscar. Sí. ¿Te han censurado, Karin, en algún momento? ¿Has vivido la censura tú en carne propia? Yo querría complementar esa pregunta porque lo que estaba pensando también en el hecho de si estamos viviendo tiempos ahorita tan difíciles con el tema de la de la corrección política, porque además ahorita la gente se ofende por todo, o sea, tenemos una sociedad de ofendidos, realmente, ¿no? O sea, se ofenden por Lo que el viento se llevó, cuando Lo que el viento se llevó no es el problema. Imagínate si llegan a ver el nacimiento de una nación, o sea, van a salir a quemar al pueblo, ¿no? O sea, empezando por ahí, sí. ¿sabes? Ya no debería existir en los Estados Unidos de América, ¿sabes? Es una cosa que es así. La pregunta que un poco se complementa con la que dice Patricia es, ¿cómo se asume hoy en día en la televisión el tema de la corrección política?
¿Cuál es el cuidado al escribir? ¿Cómo se tiene que escribir para no ofender? Porque entonces estamos hablando de que no se puede ofender. Claro. Y en el teatro, dices televisión, pero eso está en todos lados. Claro. Y incluso en Europa. Sí, y fíjate lo interesante que es este tema. ¿Por qué? Porque ahí también influyen las redes sociales. Porque antes, pues, 5 personas no podían armar un quilombo, como dirían los argentinos, como se arma ahorita. O sea, 5 personas te dicen, Daneri es misógino, no, eso es así. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Todos los que tienen mucho miedo, las respuestas son de los productores. Es decir, la respuesta de lo del que el viento se llevó no la da el medio artístico, la da los productores, la da HBO, la da la industria. Entonces, ¿qué pasa? La industria todavía es superficial y es cobarde. Entonces, lo que no quieren es caerle mal a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos son los que te dan las directrices para escribir o son los que corrigen tus textos, es terrible. ¿Por qué? Porque lo hacen desde un lado superficial. Te voy a poner un ejemplo con algo que también está muy en el tapete. Estoy escribiendo un personaje femenino y el personaje se queja de la edad. O sea, una mujer que está, bueno, la edad, llegué a la edad y no sé qué y tal, me pasa esto. Y me hacen una nota y me dicen, eso es sexista y misógino. Entonces yo digo, no, eso es real. O sea, porque el hecho de que haya salido el movimiento Time's Up, Me Too, y que las mujeres nos sentamos empoderadas, pues, superpoderosas y Simone de Beauvoir, no implica que los problemas femeninos hayan desaparecido en ningún momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa es una respuesta superficial al problema. Entonces, si yo no retrato el problema, ¿cómo yo voy a hablar de racismo si no muestro el racismo? ¿Cómo yo voy a hablar de la intolerancia a la LGBTQ si yo no lo retrato, si yo no lo muestro? ¿Cómo yo hablo de la vulnerabilidad de las mujeres ante los hombres si todas las mujeres son súper poderosas, buenas, todo lo pueden, que ahora es así? Ahora te dicen, tienes que tener una protagonista femenina, pero ella tiene que saber karate, kung fu, cocinar, leer a Nietzsche, no sé qué. Y entonces generas un estereotipo que además hace daño, que es pensar que las mujeres son buenas o valen si son inteligentes. Pero yo no puedo respetar a una mujer que decidió dedicarse al mundo de la moda y que no le importa para nada leer nada, pero ni una letra. Entonces, la mujer, entonces generas como como una micromisoginia, que es, estas son las mujeres que vamos a aceptar, las mujeres que pueden, las mujeres que no se dejan gobernar por el marido, las mujeres que no se quedan. Pero entonces la ama de casa, que decidió ser ama de casa, a esa sí la podemos, esa no importa. Entonces, ¿qué pasa? Es una censura distinta. Es una censura que viene del miedo a que si yo pongo una mujer vulnerable, viéndose en el espejo, diciendo, ya estoy vieja, me van a venir como 250,000 millones de tweets diciendo, qué ganas, en esta serie se representa a la mujer de una manera tal. Y eso es el miedo que les tienen los productores y el miedo que tiene la industria. Entonces, la censura parte del miedo y entonces lo que hacen es, no retrato, entonces ahora todos los negros van a ser, ¿no? Harvard, todo. ¿Por qué? Porque no puedo, porque si retrato un negro en una calle pidiendo plata me van a acusar de racista. Entonces, entonces genera como una fantasía en la televisión que no tiene además nada que ver con la realidad y no le abona nada al problema en la realidad. O sea, no ayuda. O sea, no ayuda que te retraten también de una manera que no es real. Porque sí, era lo que decía, lo que estábamos hablando. En lo que va de año, en México han habido 600 asesinatos a mujeres, 600 femicidios. Con todos estos personajes de las telenovelas que dan patá y kung fu y son súper poderosas, porque no te representan. Claro. Porque ahí tú no estás viendo una solución a tu problema, no estás haciendo empatía con ese personaje, porque ese personaje está por encima de ti. Claro. Entonces creo que ese tipo de censura sí la vivimos, sí existe. No la llamamos censura porque, pero es alguien que te está diciendo, no, este personaje no puede ser así, o este personaje tiene que ir por este lado, o no.
si este personaje, por lo menos, tener un policía en México que trate bien a la gente en la calle, bueno, igual que en Venezuela, es como... Pero entonces, bueno, si trata mal no, pero que entonces que trate mal a un blanco, para que no trate mal, porque si trata mal a un indiecito o trata mal a un negro, nos van a decir racista, ¿no? Que trate mal a un blanco. Entonces todos los ladrones se vuelven el ladrón de Spider-Man, ¿no? Exacto. Como un blanco borracho, así como barbudo. Entonces, terminamos traicionando la realidad y traicionando lo que realmente queremos decir. Exactamente. Claro. Bueno, Karin, hemos llegado, bueno, al final, ¿no? Bien interesante todo, bien fuerte, bien actual, además. Vamos a construir ya para cerrar una historia en 3 rondas, a ver qué sale. Jugamos. Pero me dejan poner negritos ladrones, por favor. Claro, todo lo que quieras. Puedes Aquí no hay poner lo que censura. quieras. Aquí no hay censura. Okay, En este caso, además, Karin, tú terminas y haces el final de la historia. Exacto. Bueno, con la tercera ronda ya llegamos. Mira, quiero aclarar para la gente que escucha que soy afrodescendiente, por si acaso, porque después van a decir, ¿no? Sí, después, claro. Solo los negros nos podemos decir negros a nosotros mismos. Ok. Entonces, ¿debería empezar Karin o no? No. ¿Ves? Ese es el tema de la manipulación. Pero debería empezar una mujer. Además es así, negra, mujer y escritora, soy yo. No, aquí empieza el hombre, porque en este programa yo soy el único hombre y aquí hay mayoría femenina. La supremacía blanca. Estoy haciendo visibilización de este problema que tenemos acá. Ok, la historia comienza así. Desierto del Sahara, mediodía. Una roca quieta recibe la inclemencia del calor solar. Detrás de ella, un alacrán bordea sus paredes y va en busca de alimento. El alacrán avanza por la arenilla y ve a la distancia una araña y se dirige hacia ella. Santo Cristo. El alacrán se dirige hacia la araña muy lentamente, algo que no le correspondería. Está acostumbrado al apuro que le han enseñado el resto de los alacranes, pero esta vez quiere hacerlo lento. Todavía no sabe si lo logrará. Se esconde antes de llegar a la araña detrás de la piedra. Y con el calor inclemente empieza a dar pasos hasta que la araña de repente desaparece. El alacrán se dirige al lugar donde estaba la araña. Analiza el sitio, ve que no hay huellas, que no hay ni siquiera una sombra, mira hacia el sol inclemente, mira sus patitas y de repente se van transformando en manos y se va descubriendo a sí mismo como una de Gregorio Samsa. Y está allí, en medio del desierto, bañado por el sol, muerto de sed, y es un piloto que se cree un alacrán. El piloto abre los ojos, descubre que el avión ha caído a cierta distancia, tiene el paracaídas desplegado ya, bueno, en medio de la arena, tiene los labios cuarteados, parece ser que ha pasado, bueno, bastante tiempo desde que tuvo el accidente y bueno, intenta como ubicarse, se sienta, se pone la mano a la altura de los ojos para tapar el brillo incesante del sol que está cada vez más fuerte, pues la luz del mediodía golpea con todo frente a su rostro.
tiene mucha sed, intenta ponerse de pie, se acerca hasta las ruinas del avión, de lo que ha quedado, a ver si consigue ubicar su cantimplora. Pasa por encima del paracaídas desplegado en el arenal mientras esto ocurre, pero la arena es tan fina que cada vez se le dificulta más porque los pasos se van enterrando y sus manos se van enterrando en la arena a pesar del material del paracaídas. Así que bueno, así como puede, se acerca cada vez más hacia la avioneta, y cuando llega a la avioneta busca en el interior la cantimplora. Y atrapado en una esquina, ve el brillo de la cantimplora, intenta agarrarlo, forcejea con ella hasta que la saca, y al sacarla descubre un nido de alacranes debajo de la cantimplora. Se echa hacia atrás. Se echa hacia atrás y al tratar de huir se tropieza con el mismo avión. Da la vuelta, da un giro, trata de bordear los destrozos. Luego ve que no ha pasado nada. Los alacranes estaban allí, ya no los ve, han quedado del otro lado del avión, y piensa que está empezando a alucinar. Así que decide ir hacia otra área del avión y de los destrozos para seguir buscando la cantimplora. Busca la cantimplora. No la encuentra y decide emprender un rumbo. Pero antes de emprender un rumbo, se pone un abrigo, recoge algunas de las cosas que están en el avión tiradas en el suelo, y justo cuando está dispuesto a caminar sin importar, cree ver la cantimplora. Vuelve a la cantimplora, se voltea, y la cantimplora nuevamente la ve enterrada entre unos asientos que han salido volando por el aire. Así que jala la cantimplora, la jala, y cuando siente que ha jalado la cantimplora, hay un nido de arañas que sale de ese lugar donde él creía que estaba la cantimplora. Definitivamente él siente que está delirando, que no, la razón le falla. Así que decide caminar y buscar agua. Al olvidarse de la cantimplora, porque la cantimplora lo está engañando. Camina por este desierto, mira el lugar y él dice, esto yo lo he visto en alguna historia, esto yo lo he escuchado antes, un piloto que cae en el desierto. Voy a encontrar a alguien, hasta que de repente, allá al fondo, hay un ser vivo que lo sorprende y dice, este ser vivo me va a llevar hasta donde hay agua. Y ahí es cuando su fantasía cae en la realidad. No es un piloto en el desierto del Sahara, está en Coro, y eso que está viendo allá es un chivo. el coreano. Ahí se acaba, ¿no? Falta una ronda más, ¿no? No, el chivo, ¿no? Terminó con el chivo, ok. A mí me encantó ese final. Sí, faltaba una ronda, pero me encanta. Sí, no, bien, quedamos con el chivo. Qué bueno, porque yo le iba a llevar en algún momento al Principito. Yo dije, ok, aquí va a aparecer el Principito en algún momento. También. Pero a mí ese final fue como... Es casi el Principito. Ya sabes lo que viene. ¿Cómo no piensa en el Principito, pero lo que te sale es un chivo? Está bueno, como una versión criolla del Principito, ¿no? En algún momento el chivo, en vez del zorro tenemos un chivo. Si hiciéramos como la versión típica venezolana. Genial. Oye, Karin, gracias por acompañarnos hoy, gracias por haber aceptado la invitación, por dejarnos ver por un huequito hacia tu casa y a ti misma. Increíble conversación, de verdad, agradecidos eternamente contigo. Y bueno, nada, no sé si Patricia quiere decir algo. No, encantada de, bueno, es que a mí, por ejemplo, que admiro muchísimo tu trabajo, se me quedan 1000 preguntas por fuera, así que a seguir trabajando, y como lo haces, que haces un trabajo súper
súper bonito. Y los que nos están escuchando, que te sigan, que sepan lo que estás haciendo, lo que estás contando, y sabes que este es tu espacio. Así que cuando tengas algún proyecto por allí, pues obviamente te ayudaremos a que todo el mundo lo vea. Bueno, ya saben, ¿no? Ajá, Karim. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me gusta. Nos divertimos un montón también. Nos divertimos siempre. Bueno, ya saben, ¿no? Calma. Los ingleses dicen calm. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas donde podrás encontrar nuestro contenido. Si quieres ayudarnos económicamente y colaborar con este proyecto, puedes dirigirte a nuestro Patreon, El Teatro. Este podcast puede ser escuchado en Anchor FM. Revisa nuestra página web, elteatro.com, y actualízate en todo lo concerniente a la movida teatral en el mundo. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos, así como dejarnos un like y tus comentarios en el foro de discusión. Este podcast llega a ustedes gracias a elteatro.com y la agrupación teatral Esquena. Y ya saben, antes de hacer teatro, debemos pensar teatro. Hasta la próxima.